días a todos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, doctora. Gracias, gracias. Nuevamente agradeciendo su puntualidad, el esfuerzo que hacen todos por estar conectados a la hora programada. Este día vamos a ver los trastornos mentales en la etapa perinatal, que es un tema fundamental, y lo imparte la doctora Tania Patricia Ábrego. Ella es doctora en medicina, especialista en psiquiatría y salud mental y actualmente la subdirectora del área de psiquiatría. Quedan en buenas manos. Recuerden hacer sus preguntas en el chat o pedir la palabra al final para establecerles el audio, perdón. Los dejo con la doctora. Gracias, doctora. Muy buenos días a todos los que están ya conectados. Gracias de verdad por su participación y por el interés en todos estos temas. Sabemos que habrá quienes no pueden estar conectados debido a sus diversas labores en los hospitales, pero siempre recordarles que las ponencias quedan grabadas en el canal de YouTube para que posteriormente puedan revisarlas. Como decía la doctora Meléndez, el tema de hoy es acerca de trastornos mentales en la etapa perinatal. Y si, digamos, salud mental ha sido un tema que por muchos años ha generado como tal, pues, estigma, ir descubriendo muchas cosas, creo que salud mental perinatal ha sido todavía uno de los temas en los que más se ha tenido que venir descubriendo en los últimos años por la importancia específica que tiene la etapa perinatal y las afectaciones que pueden haber de la salud mental en este periodo, las cuales pues nos pueden predisponer a mucho malestar físico, emocional en la madre y asimismo afecta la relación madre-bebé y la relación entre la madre, el bebé y toda la familia que está alrededor. Siguiente. Un poco del contenido que vamos a ver en esta clase es la importancia de visibilizar la salud mental perinatal, factores de riesgos para alteraciones en la salud mental perinatal, factores protectores para la salud mental perinatal, cuáles son los trastornos prevalentes en el embarazo o etapa perinatal, la depresión perinatal y también la psicosis postparto. Siguiente. Bueno, ¿por qué es necesario que visibilicemos la importancia de la salud mental en la etapa o en el periodo perinatal? Tradicionalmente, cuando hablamos de embarazo, hemos enfocado la atención sanitaria únicamente en el embarazo, parto, posparto, los cuidados físicos que debe de tener esta mamá que se convierte pues en madre desde que sabe que está embarazada, y nos centramos más en el plano físico, tanto en relación a la salud de la mamá como en la salud del bebé. Y muchas veces dejamos de lado la salud mental, la cual en esta etapa puede tener muchas alteraciones por los diversos cambios hormonales, las situaciones ambientales, las situaciones sociales que vive esta mamá, la historia personal previa que esta mamá trae antes del embarazo, así como hemos dejado de lado el apoyo que muchas veces requiere la mamá en esta etapa del posparto. Hemos tendido a pensar que a la mujer se le activa un chip al nomás dar a luz, ¿verdad? Y que con esto pues ya vienen todos los cuidados y la mujer ya está preparada para desenvolverse en el cuidado de ella misma y de su recién nacido. No obstante, existen diferentes situaciones o diferentes circunstancias que no siempre permiten que haya una salud mental óptima en esta etapa. Y por eso es muy importante que siempre que tengamos a una mamita embarazada, futura mamá frente a nosotros, recordemos que no solamente es su salud física la que importa, sino que su salud mental también y quizás mucho más, porque si su salud mental y su estabilidad emocional no están bien, va a ser difícil que llevemos a cabo un adecuado embarazo, un adecuado parto y una adecuada recuperación en el posparto. Siguiente. Históricamente hemos tendido a minimizar o a normalizar que las mamás sufren en el embarazo, en el parto, en el posparto. Muchas veces hemos sido, digamos, los médicos, personal de salud, quienes la hemos animado, ¿verdad?, a no quejarse, a no lamentarse, y surgen a veces juicios, comentarios, ¿verdad? Como entonces, ¿para qué fuiste mamá si no ibas a estar lista, si ahora te estás quejando que estás cansada, etcétera?
Y estas actitudes pues han alimentado el estigma que rodea la enfermedad mental o las alteraciones mentales. Entonces, hacen que muchas mamás, a pesar de que puedan estar sintiendo un cansancio, una alteración en sus emociones, a pesar que puedan estar con algunos problemas en su salud mental, prefieren no consultar, tienen temor, pena a comentarlo con sus familiares alrededor o con el personal de salud, porque hemos tendido a creer que la maternidad tiene que ser pues un sacrificio, un sufrimiento, qué sé yo, ¿verdad? Que si bien es cierto, conlleva a cambios en la vida de la mamá, pero no tiene por qué afectar su funcionalidad, su estado de ánimo, la manera en que ella se siente y que se desenvuelve, porque si esto ya está pasando, estamos hablando de que hay una alteración en su salud mental. Entonces, hemos tendido a invisibilizar muchos de estos problemas de salud mental, a normalizarlos. Y con esto a lo que llegamos es que las mamás no buscan una ayuda adecuada y puede que ser que estos trastornos se nos vayan cronificando y vayan intensificándose sus síntomas. Siguiente. El deterioro de la salud mental en la etapa perinatal es un problema global, no es algo que solamente pasa en nuestro país o en los países cercanos a nosotros, sino que pasa a nivel mundial. De hecho, hay estadísticas que mencionan que una de cada 10 madres en los países de rentas altas experimentará un problema de salud mental durante el embarazo o en el año posterior, y que una de cada 5 mujeres, en el caso de los países con rentas más bajas o de menores ingresos, va a presentar este tipo de problemas. Entonces, pues la incidencia, la frecuencia es bastante alta y por eso es importante que sepamos que este componente existe, ¿verdad? Porque muchas veces el que no vaya bien el curso del embarazo puede no siempre estar relacionado a un problema físico, sino que puede estar un problema de salud mental de base. Siguiente. Entre las mujeres con problemas de salud mental perinatal, el 20% va a experimentar pensamientos suicidas o puede llegar a autolesionarse. Por eso es muy importante que en etapas tempranas y de forma oportuna hagamos un adecuado diagnóstico. La detección, el diagnóstico, el manejo de los problemas de salud mental perinatal en los servicios de salud perinatal. Fíjense bien, no estamos hablando en los servicios de salud mental o en los servicios de psiquiatría, sino que en los servicios de salud perinatal, es decir, en el área donde la embarazada llega inicialmente a sus controles y a sus atenciones, que puede ser la unidad de salud donde lleva sus controles prenatales, el hospital general donde lleva sus controles, en el ambiente comunitario, ¿verdad? Es importante que desde ahí podamos ir detectando si hay algún problema en la salud mental y por tanto vamos a lograr mejorar el bienestar de las mamás, de los bebés y de sus familias. Siguiente. En cuanto a los factores de riesgo, aquí está en inglés, pero ustedes van a poder ir viendo algunas de las características que pueden poner en riesgo que alguien que está, una mujer embarazada, ¿verdad?, pueda tener alteraciones en su salud mental en ese periodo. En primer lugar, un embarazo adolescente es un factor de riesgo muy alto para alteraciones en la salud mental porque el embarazo de por sí no es una etapa en la que la persona esté lista física ni emocionalmente para llevar a cabo un embarazo. Cuando ha tenido experiencias previas para dar a luz y que han sido difíciles, ¿verdad? Por ejemplo, han habido muchísimos partos que han sido traumáticos, muchas mujeres que han tenido experiencias muy difíciles, que han experimentado violencia obstétrica o que han tenido otra serie de dificultades a la hora de dar a luz, obviamente pueden presentar un problema de salud mental cuando nuevamente están embarazadas. Otros factores socioculturales, ¿verdad? Socioeconómicos como la pobreza, la discriminación o violencia de género, una pobre nutrición, bajas oportunidades de educación. Una mamá, imagínense que tenga varios de estos factores de riesgo con escasos recursos, adolescente, con pobres oportunidades de estudio, ¿verdad? Cada uno de estos factores nos va sumando como pues un factor negativo para la salud mental de esta mamá.
Asimismo, en mamás que tienen enfermedades médicas previas, hay muchas mamás que tienen enfermedades crónicas o que durante el embarazo desarrollan algún tipo de enfermedad como un trastorno hipertensivo, diabetes, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto ya nos tiene que hacer pensar que la salud mental de esta mamá va a empezar a verse afectada porque son situaciones pues que le vienen a quitar toda la normalidad o la estabilidad que ha llevado su vida previamente. Cuando no hay un soporte social adecuado, una red de apoyo, cuando además de esto el embarazo se lleva en circunstancias de desastres naturales o de otro tipo de situaciones como recientemente vivimos la pandemia, ¿verdad? Las mamás que estuvieron embarazadas durante la pandemia, no me dejarán mentir si hay alguien acá o si tuvieron algún conocido, que eso no fue una experiencia pues muy bonita, ¿verdad? En general no fue bonita, ya no digamos estar embarazada durante la pandemia, el temor a que se iban a enfermar y que qué iba a pasar con el bebé, que al llegar al hospital se podía contraer el virus, etcétera. Entonces, los embarazos que surgen en este tipo de situaciones, pues durante una tormenta, durante un terremoto, etcétera, pues también llegaban factores de riesgo para la salud mental. Cuando ha habido violencia de género u otro tipo de conflictos, un embarazo no deseado, inesperado o no planificado también puede afectar la salud mental. Dificultades previas en la fertilidad, es decir, un embarazo que ha costado mucho que se pueda pues llegar a consumar, ¿verdad? Una persona que se ha sometido probablemente a muchos tratamientos de fertilidad, que ha tenido muy probablemente anterior a eso muchas pérdidas, eso ya es un factor de riesgo para la salud mental perinatal, así como el uso de sustancias, ¿verdad? El uso de sustancias definitivamente trae de base otras situaciones. Muchas veces la persona utiliza las sustancias para escapar de una situación problemática, de una situación que le genera ansiedad. Entonces, cuando tengamos a una mamá frente a nosotros, cuando estemos dándole su control prenatal, pues tenemos que tener en cuenta si existen estos factores de riesgo, no para referir inmediatamente, porque probablemente en ese momento no tenga un problema de salud mental muy evidente, pero sí para que en los siguientes controles vayamos evaluando o identificando cómo estos factores de riesgo pueden estar afectando su salud mental en el transcurso del embarazo. Siguiente. Pues estos son la traducción de las imágenes previas. Siguiente. Así como hay factores de riesgo, también hay factores protectores que también los tenemos que tomar en cuenta. Ayudan mucho cuando una mujer está pasando por un embarazo, tal vez un embarazo que lo está llevando sola, que es mamá soltera. Podemos buscar qué factores protectores tiene esta persona para poder ayudar a potenciar lo positivo en su embarazo y evitar que tengamos una alteración de la salud mental. Entre los factores protectores vamos a tener, pues, obviamente una red de apoyo social que sea fuerte, ¿verdad? Que sea consistente, que sea congruente, es decir, personas que puedan estar pendientes de esta mamita o de esta futura mamita, de llevarla a sus controles prenatales, de acompañarla a ella al momento de dar a luz, de estar con ella en el momento del posparto, de ayudarle con los cuidados del bebé, que sea una mamá que ha tenido oportunidades de educación, pues entre más oportunidades de educación tenemos, conocemos mucho más, podemos comprender mejor las indicaciones que se nos dan, los cuidados, entonces esto hará más fácil poder sobrellevar de mejor manera el embarazo. Cuando existen oportunidades de tener recursos económicos o al menos pues no una persona que viva propiamente en la pobreza, cuando ha tenido experiencias previas de partos previos que han sido bonitos, ¿verdad? Que es algo muy importante, es quizás lo que más reconozco yo de la ley Nacer con Cariño, el hecho buscar que todas las mamás tengan una experiencia de parto positiva. Esto siempre que yo doy esta ponencia menciono que es la parte en la que nosotros como personal de salud podemos aportar para mejorar la salud mental de esta futura mamá, porque la experiencia positiva en el parto la damos nosotros como prestadores de salud. Aquella pues enfermera que la atiende bien, que la hace sentir bien a la embarazadita,
a su familiar, el médico que va escuchando cuáles son las necesidades de la futura mamá, que la va guiando en el trabajo de parto, ¿verdad? El tener un parto respetado, el tener la compañía de una persona que a la mamá le va a generar confianza a la hora de dar a luz. Todas estas son situaciones que van a generar una experiencia positiva y está mucho en nuestras manos, ¿verdad? El poder ayudar a la mamá que tiene miedo a calmarla, a que disminuya la ansiedad, a decirle que esto es un proceso que va a pasar pronto, que ella puede estar asustada, pero que el personal de salud está ahí con ella para apoyarle. En esta parte podemos contribuir muchísimo como prestadores de servicios de salud a la salud mental de esta mamá. Quiero que lo tengamos esto siempre muy en cuenta, porque una palabra amable, ¿verdad? Una sonrisa, tomarla de la mano, un masaje en la espalda, como sé que muchas enfermeras y muchas dulas se han preparado para hacer este tipo de técnicas, eso va a generar que a nivel cerebral la mujer se sienta bien, la futura mamá se sienta bien, se sienta segura y esto pues va a influir de manera positiva en su salud mental. Así como también tener servicios de salud materno-infantiles que sean de alta calidad. La alta calidad no solo la dan los equipos más caros, las instalaciones más grandes, sino que también la da el recurso humano bien informado, el recurso humano que sabe lo que está haciendo, el recurso humano que le explica a su paciente qué es lo que necesita y que le transmite esa sensación de seguridad y de tranquilidad para que todo salga bien. Siguiente. Quiero recalcar esto, que sean servicios de salud empáticos, que den a la mujer un trato con respeto y dignidad. Eso es algo sumamente importante para que la mujer tenga una experiencia positiva relacionada con el parto. Siguiente. Estos son los niveles como los servicios de salud que tendríamos que ir prestando, a lo que tendríamos que ir nosotros optando. Y en cuanto a salud mental, menciona acá que un primer paso es la promoción de la buena salud mental. No todo es enfermedad mental, no todo es tratamiento curativo, sino que mucha o una gran parte es la promoción de la salud mental y la prevención de la salud mental. Es la mayor parte de la población que tienen una buena salud mental, las mujeres que en su mayoría llegan a pasar sus controles al primer nivel de atención, que están en controles porque no tienen un embarazo de alto riesgo, pero siempre tenemos que promover la salud mental y prevenir los problemas de salud mental en esta población. Luego vamos a tener un grupo ya un poquito menor de personas que presentan retos diarios que pueden afectar la salud mental, ¿verdad? Por ejemplo, una mujer que pueda sentir ansiedad al no saber cómo va a enfrentar un embarazo porque es una situación nueva para ella, una mujer que empieza con algunos problemas del sueño, con un poquito de alteraciones del estado de ánimo, pero que son problemas o síntomas que no van a afectar la funcionalidad de la paciente y que muchas veces tienen una duración corta porque están en un proceso de adaptación. Entonces acá también tenemos que buscar hacer intervenciones con este tipo de mamás, hacer las sesiones prenatales que son muy, muy importantes, en la cual vamos educando a la mamá sobre cómo va a ser el proceso del parto, el posparto, porque entre más conozca la mamá, menos ansiosa va a estar, porque va a estar más segura de lo que va a hacer. Luego vamos a un escalón más, que ya son algunas condiciones con síntomas moderados de salud mental. Son síntomas que en algún momento pueden llegar a afectar la funcionalidad de la mamá, pueden durar más de 2 semanas y aquí tenemos cuadros como trastornos de ansiedad, trastornos depresivos moderados, insomnio, ¿verdad? Estos son cuadros que ya necesitan otro tipo de intervenciones más especializadas en salud mental y con esto no me refiero mandarlas al psiquiatra directamente, sino que intervenciones psicológicas que puedan ir evaluando la afectación de los síntomas. El primer filtro debe ser la psicólogo de la unidad de salud en la que nos encontramos, o si no tenemos psicólogo en la unidad de salud, de la unidad de salud especializada más cercana o del hospital general más cercano, ¿verdad? No todos los problemas de salud mental
como hemos venido hablando en todos los temas previos, no todos se van a referir directamente al Hospital Nacional Psiquiátrico, ¿verdad? Sino que muchísimos cuadros pueden contenerse, pueden manejarse en el primer y segundo nivel de atención. Y luego llegamos a un escalón más alto, pero con menor cantidad de pacientes, que son los trastornos mentales moderados a severos, ¿verdad? Que pueden ya producir alteraciones pues a largo plazo en la salud mental de las mamás y afectan significativamente la funcionabilidad de la mamá. En este caso, sí ya requerimos definitivamente, además de la intervención psicológica, pues el tratamiento psiquiátrico, la evaluación por un psiquiatra. Vuelvo y repito, no necesariamente si la mamá es del área geográfica, por ejemplo, de Occidente, ¿verdad? No tiene por qué venirse hasta el Hospital Nacional Psiquiátrico, sino que puede ser evaluada en la unidad hospitalaria de salud mental de los hospitales de esa zona que tienen médico psiquiatra, ¿verdad? Y si pues definitivamente, posterior a diversas evaluaciones, el médico psiquiatra pues considera que no tienen la capacidad instalada en dicho hospital para dar el manejo de la embarazada, ¿verdad? Entonces se puede coordinar una interconsulta con el tercer nivel de atención en salud mental, que somos nosotros como Hospital Nacional Psiquiátrico, siempre viendo pues la condición obstétrica y la condición psiquiátrica de la paciente. Siguiente. Bueno, ahora ya hablando de los trastornos mentales más prevalentes en el embarazo, siguiente, vamos a mencionar algunos que pueden ser trastornos mentales comunes, les llamamos nosotros, que son, por ejemplo, el trastorno de ansiedad, el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postrauma, el trastorno depresivo y depresión postparto. Son trastornos mentales que suelen generarse con mayor frecuencia. Ya cuando lo calificamos como trastorno es porque ya hay una afectación de la funcionalidad de la mamá en sus diversos ambientes. Ya tenemos a una mamá muy ansiosa, a una mamá con pensamientos repetitivos acerca de si va a ser una buena mamá, de si su bebé va a nacer con alguna enfermedad, con alguna deformidad, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta que muchas mujeres pueden tener el diagnóstico previo al embarazo y esto es importante que nosotros lo preguntemos dentro de los antecedentes cuando la mamá llega a sus controles prenatales o a iniciar sus controles prenatales, porque es muy probable que ella ya tome psicofármacos desde antes de haber quedado embarazada, ¿verdad? Y esto obviamente hace que sus seguimientos sigan pues siempre con el especialista con quien ella ya llevaba su tratamiento, pero ahora se suma que está el embarazo. Entonces hay que estar pendientes de cómo va a ir evolucionando su salud mental ya teniendo pues un trastorno mental previo. Siguiente. Los trastornos mentales graves son aquellos que van a generar una verdadera alteración en la funcionalidad de la paciente, principalmente porque van a afectar la percepción de la realidad, cómo esta embarazada percibe las cosas a su alrededor, cómo su estado de ánimo le permite o no realizar las actividades de la vida diaria. Hay alucinaciones, ideas delirantes que son fuera de la realidad, que le dicen que quieren hacerle daño, o voces que ella escucha dentro de su cabeza que le dicen que tiene que hacerle daño a su bebé, etcétera. Entonces, estos trastornos mentales graves son la psicosis posparto, el trastorno bipolar, los trastornos asociados al uso de sustancias, porque generan mucha dificultad en las mujeres para poder realizar sus actividades generales en todas las esferas de su vida, y los trastornos de la personalidad. Siguiente. Ahora hablando ya específicamente de la depresión en el embarazo, que quizás es uno de los trastornos mentales comunes más frecuentes, pero que nos puede traer también muchas consecuencias de la mamá, para la mamá y para el bebé. Siguiente. Vamos a explicar. Me gusta este cuadro porque es importante saber que en el embarazo o en el posparto
va a haber un periodo en el cual es normal tener algunas alteraciones del estado de ánimo o tener algunas alteraciones en cuanto a las emociones o a la conducta. Y es importante conocerlo para que no hagamos un sobrediagnóstico de depresión postparto cuando no lo es. En la primera columna vemos, en la segunda más bien, vemos todo lo que describe el baby blues. El baby blues es un cuadro característico que suele surgir en los primeros 7 a 10 días del posparto, ¿verdad? Y tiene una prevalencia del 80% en las mujeres posparto. No nos va a producir una disfunción de decir que la mamá no va a poder cuidar de ella misma, de su bebé. La disfunción que podrá producir es leve, ¿verdad? Y las características son que la mamá siente que llora en todo momento, por todo y por nada, ¿verdad? Que en ocasiones tiene algunos pensamientos que no sabe cómo va a ser capaz de cuidar de su bebé, que no sabe si va a ser una buena mamá, pero dentro de todo permanece realizando todas sus actividades de manera normal. No hay ideación suicida en este tipo de casos, no requiere un tratamiento farmacológico, muy probablemente pueda requerir algún tipo de consejería por el mismo obstetra en su control postparto, porque al obstetra saber que existe el baby blues, que dura no más de 10 días, que puede pasarle al 80% de las mujeres, ¿verdad? Que la mujer no vea afectada su funcionalidad, el mismo obstetra puede ser el primero que oriente a esta mamá, que muy probablemente se siente preocupada que porque llora mucho, ¿verdad? Y explicarle que después de 7 a 10 días esto va a desaparecer prácticamente, ¿verdad? Cuando es un baby blues no va a durar más de 10 días y la mujer se va a volver a sentir prácticamente bien después de ese periodo. No obstante, si ya está estos deseos de llorar, estas ideas de que no voy a ser buena mamá, de que no voy a poder cuidar bien a mi bebé, superan las 2 semanas, ¿verdad? Y se da en el primer mes después del posparto y empiezan a causar una disfunción moderada o severa en esta mamá. Es decir, que hay días que definitivamente la mamá no se levanta, escucha llorar a su bebé y no siente aquel deseo de irlo a amamantar, de cambiarlo, de bañarlo, o la mamá propiamente no se está alimentando bien. Cuando el bebé está dormidito no logra dormir, ¿verdad? O si el bebé duerme bien en las noches, pero la mamá no duerme, pasa despierta. Y vemos que esta mamá está llorando mucho, se siente muy ansiosa, que su estado de ánimo no es como siempre la hemos conocido, ¿verdad? Entonces, aquí probablemente ya nos estamos viendo ante una depresión posparto o en el periodo relacionado al parto, ¿verdad? Y es importante que sepamos que en este tipo de depresión puede haber ideación suicida, ¿verdad? Lo que tenemos que evitar, y por eso tenemos que identificarlo oportunamente, ¿verdad? Es que la mamá pueda llegar a este tipo de pensamientos. Si ustedes se fijan, el tiempo en el cual todo esto surge es en los días o meses posteriores al parto, donde muy probablemente el contacto que va a tener esta mamá con un personal de salud va a ser en la unidad de salud con el médico que está ahí, ¿verdad? Con la enfermera o con el promotor o con su ginecólogo, ¿verdad? En algunos casos puede ser con algún psicólogo o psicóloga de los servicios de salud, pero quienes principalmente tienen que conocer todos estos síntomas es este personal porque es a quien ella va a acudir, porque ella lo va a asociar y lógicamente está asociado con su embarazo, con su parto, con su posparto. Entonces debe ser este personal quien sepa identificar oportunamente estos síntomas, ¿verdad? Y ahí es donde viene también esta empatía que tenemos que tener hacia la mamá en el sentido de no minimizar o de no quitar valor a la percepción que ella está sintiendo. En salud mental y en psiquiatría, muchas situaciones son muy subjetivas, ¿verdad? A veces nos es difícil entender lo que está sintiendo la otra persona, ¿verdad? Pero debemos de tener esa empatía de comprender que esta mamá, aunque acabe de tener a su bebé y que sea supuestamente pues la etapa más importante y más bonita y más feliz de la vida, no para todos es así de bonito, ¿verdad? Sino que hay quienes
Y esto no significa, hago la aclaración, que no quieren a su bebé ni mucho menos, ¿verdad? Pero nos tiene que llevar a entender que hay personas que pueden pasar por trastornos mentales en esta etapa del posparto, que pueden ver sus emociones afectadas y en lugar de pues emitir un juicio, ¿verdad? O una crítica, tenemos que saber cómo ayudarles de manera oportuna. La psicosis postparto, que ya es quizás la mayor complicación a nivel psiquiátrico que puede haber en esta etapa, la duración pues, o el inicio puede ser variable porque la depresión, la psicosis postparto puede surgir incluso desde 2 semanas hasta un mes posterior al parto. La prevalencia, por suerte, es muy baja, no obstante, las personas que la viven tienen una disfunción severa de su funcionalidad, ¿verdad? Ya no solamente vamos a ver que la mamá no se levanta, no quiere cambiar al bebé, sino que empieza a percibir delirios y alucinaciones que muchas veces están relacionados con dañarse a ella misma o con dañar a su bebé. Por eso es sumamente importante antes habiendo diagnosticado o descartado cualquier causa médica que pueda estar provocando estos síntomas, pues si hemos descartado que no es ninguna causa médica o posterior a alguna complicación que haya habido durante el parto, poder identificar que es una psicosis postparto y hacer la adecuada derivación al área de psicología o psiquiatría según el área geográfica de influencia. Siguiente. Los síntomas predominantes de la depresión postparto van a ser una tristeza persistente, llanto, apatía, pérdida de interés en las actividades que antes le causaban mucho placer a la mamá, pensamientos persistentes relacionados con su desempeño como mamá. Aquí va a ser bien característico que ella diga, no voy a poder ser una buena mamá, no voy a poder cuidar bien de mi hijo, mi niño se me va a enfermar porque yo no lo voy a cuidar bien, mi niño quizás se me va a morir porque yo no lo voy a poder cuidar bien. Hay pensamientos de hacerse daño a sí misma o a su bebé y múltiples quejas somáticas que no van a estar relacionadas con las molestias propias del embarazo o del posparto. Por ejemplo, muchos malestares físicos como mucha cefalea, tensión muscular, síntomas gastrointestinales como reflujo, falta de apetito, ¿verdad? Que siempre hay que descartar que no estén relacionados con una causa médica o una causa física, ¿verdad? Y cuando hemos descartado esto y vemos que persiste acompañado de otros síntomas, muy probablemente estemos frente a una depresión postparto. Siguiente. Es importante que sepamos que las embarazadas que están deprimidas tienen más riesgo de descuidar su embarazo, de abandonar sus controles prenatales o de no seguir adecuadamente las indicaciones médicas, en comparación con las embarazadas que no tienen depresión. Esto me parece sumamente importante porque muchas veces hay casos en los que la embarazada no va evolucionando adecuadamente su embarazo, probablemente el bebé no va ganando peso adecuadamente o vemos que no se está tomando sus vitaminas, sus suplementos y físicamente aparentemente todo está bien, ¿verdad? Pero a veces descuidamos la parte emocional o la parte de salud mental que puede también ver afectado el transcurso de todo el embarazo. Siguiente. Además, estas embarazadas que pueden tener depresión o alguien posparto que tenga depresión está más expuesto a abusar de tabaco, alcohol o drogas como una manera de paliar ese malestar que sienten o de tener un bienestar pasajero, todo lo cual lógicamente puede afectar el embarazo, ¿verdad? A su vez, algunos síntomas de la depresión como la falta de apetito pueden alterar pues el curso del embarazo o en algún momento la mujer puede aumentar demasiado de peso también o puede estar muy baja de peso y esto también puede llevarnos a que a la hora de dar a luz haya complicaciones tanto en la mamá como en el bebé. Siguiente. El tratamiento farmacológico, la primera elección de psicofármacos para tratar la depresión en el embarazo y en el puerperio son los antidepresivos principalmente
los de la familia de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Si también se encuentra presente un trastorno de ansiedad, en este caso podemos utilizar los ansiolíticos tipo benzodiazepinas, de preferencia y como en todos los casos, por corto tiempo, por supervisión médica. Si es durante el embarazo, evitar en la medida de lo posible hacerlo en el primer trimestre del embarazo, y en caso de uso prolongado o de dosis elevadas, tenemos que ir buscando reducir gradualmente la dosis en el último trimestre del embarazo, para evitar ya sea una abstinencia neonatal o alteraciones en caso que pues vaya a someterse a una cesárea, haya que colocar algún tipo de anestesia, evitar las interacciones farmacológicas. El tratamiento no farmacológico, el cual es igual de importante que el tratamiento farmacológico, incluye intervenciones que pueden ser dadas por el área de psicología como técnicas de relajación, consejería, terapia cognitivo-conductual, intervenciones individuales, familiares, grupales, ¿verdad? Los grupos de apoyo, como las sesiones prenatales, por ejemplo, aunque no sean específicamente grupos de salud mental, pero de alguna forma el integrar a las mamás o futuras mamás en esa terapia grupal ayuda mucho a la sensación de que tienen una red de apoyo, de que hay un grupo de profesionales que están ahí para ayudarles ante las dudas que tengan y les genera esa sensación de seguridad. También psicoterapia de apoyo. Para lograr los objetivos del tratamiento es fundamental que hagamos una evaluación diagnóstica integral y que incluyamos tanto salud física, manifestaciones emocionales, fisiológicas y conductuales de la paciente, que conozcamos sus antecedentes personales. Por eso es muy importante saber si el diagnóstico psiquiátrico ya existía previo al embarazo o si es nuevo, así como ver qué intervenciones podemos hacer con su familia para ayudar a que esta mamá se vaya desarrollando de la mejor manera posible. Siguiente. El tratamiento, es bien importante también que sepamos que la decisión de usar o no psicofármacos, ya sea durante el embarazo o durante el puerperio, siempre debe ser individualizada. Y hay que hacer un análisis muy cuidadoso en relación riesgo-beneficio, porque tanto tratar con un psicofármaco como no hacerlo conlleva un riesgo. Siguiente. Se debe considerar que el abstenerse de indicar un antidepresivo a una embarazada con depresión o con alto riesgo de presentar una recaída puede generar un riesgo mayor en la mujer y en el bebé, que el riesgo por la exposición del psicofármaco. El tiempo promedio de manejo farmacológico como tiempo mínimo que nosotros consideramos en psiquiatría es un tiempo mínimo de 12 meses, porque todo un año posterior al haber dado a luz todavía es un periodo bastante vulnerable para la embarazada o para la mujer que está en su situación postparto. Es un periodo también bastante vulnerable de afectar su salud mental. Siguiente. Los riesgos de no tratar la depresión perinatal, consecuencias negativas a nivel del desarrollo del vínculo madre-hijo y el desarrollo infantil, tanto en términos emocionales, conductuales y cognitivos. Por ejemplo, una mamá que esté deprimida, que tiene mucha apatía, desgano, desmotivación, no va a tener la misma motivación, el mismo empuje de levantarse a chinear a su bebé en la noche, no va a tener la misma paciencia de alimentarlo por las noches, de cambiarlo, de bañarlo, de estar pendiente de sus controles de salud, porque ella de por sí tiene una enfermedad, ¿verdad? Entonces esto no le va a permitir poder darle los mejores cuidados a su bebé. Se ha visto estudios en los que preadolescentes cuyas madres tuvieron depresión a los meses de haberlos dado a luz, estos adolescentes tuvieron coeficientes intelectuales significativamente más bajos que los niños cuyas madres no tuvieron depresión en ese periodo. Esto está muy relacionado con el hecho que una mamá con depresión difícilmente va a poder generar ese vínculo con el bebé, difícilmente va a tener la motivación de empezar a darle estimulación temprana o de ayudarle a este niño, a este bebé,
a dar sus primeros pasos en el kinder, a llevarlo a un lugar donde el niño pueda desarrollarse más, porque la mamá va a estar prácticamente cuidando de sí misma, cuidando del bebé, pero no en las mejores óptimas en las situaciones óptimas de su salud mental. Siguiente. La depresión no solo puede afectar el modo como la mamá se relaciona con su hijo, sino también la manera de cómo ella percibe a su niño. Se ha observado que las mamás deprimidas perciben más negativamente a sus hijos y los consideran más difíciles de criar que las mamás que no tienen depresión. De hecho, para la crianza de un niño se necesita el estado más óptimo de salud mental que podamos tener, porque implica tener mucha paciencia, que enfrentarnos a que los niños van aprendiendo y que en el proceso suceden accidentes, botan cosas, gritan, saltan, etcétera. Una mamá con depresión va a percibir esta conducta de su niño como un gran reto del día a día, ¿verdad? Si muy probablemente quienes no tenemos depresión hemos percibido la crianza como un gran reto, como un fuerte desgaste emocional, no digamos una mamá que ya tiene una depresión de base, va a ser una tarea el doble o el triple de difícil para una mamá a comparación de una mamá que no tiene depresión. Siguiente. Y la psicosis posparto, siguiente. En la psicosis posparto vamos a ver que se presenta con mayor frecuencia entre los 15 y los 35 años. Generalmente los síntomas inician de las 72 horas posteriores al parto hasta un mes y los síntomas van fluyendo de forma progresiva. Las mujeres que presentan psicosis posparto usualmente tienen pobre autocrítica de su padecimiento, es decir, que ellas no han ido comprendiendo o no se han dado cuenta en el proceso que tienen este problema. La psicosis posparto usualmente requiere hospitalización tanto por la seguridad de la mamá como por la seguridad del recién nacido. Siguiente. Entre los síntomas y manifestaciones clínicas tenemos la sensación de confusión y desorientación, además de pensamientos obsesivos o pensamientos muy repetitivos acerca del bebé, de si el bebé va a tener una enfermedad grave, que el bebé se va a morir cuando esté dormido, que ella va a revisar frecuentemente si el bebé está respirando, si el bebé no tiene ninguna lesión en su piel. Tienen alucinaciones e ideas delirantes, o sea, ideas y pensamientos fuera de la realidad. La mamá con psicosis postparto también tiene alteraciones en el sueño, no duerme bien o está intranquila mientras duerme. A veces puede tener demasiada energía, pero que no es de bienestar para la mamá, sino que le causa alteraciones porque no duerme en las noches, despierta a los demás, anda muy activa, pero no una actividad que genere productividad, sino una actividad bizarra, ¿verdad? Que no realiza actividades específicas. Puede haber paranoia e intentos de lastimarse a sí misma o al bebé, que estos últimos son los que en general pues generan la necesidad de ingreso de esta mamá para evitar tanto que ella como su bebé sufran algún tipo de situación negativa. Siguiente. El cuidado de estas mujeres con trastornos mentales graves suele ser complejo. Requiere un abordaje integral y multidisciplinario
Hola, hola, ¿me escuchan? Hoy sí, pero se fue el Hola, sonido. ¿me escuchan? En este momento sí, pero se había ido el sonido. Sí, se escucha. Ah, muchas gracias. La potente ha tenido problemas de señal de internet. Aparentemente su Wi-Fi la sacó. Esperemos unos minutos, por favor. Hola, no sé si me escuchan, me uní desde mi teléfono porque la señal desde mi computadora ya no dio para más. Sí, doctora, se la escucha. Sí, bueno, bueno, entonces voy a continuar desde acá, ya son las últimas diapositivas. Entonces estábamos pues mencionando que el seguimiento cercano en el periodo postparto es sumamente necesario para detectar estos síntomas psicóticos y para ver cómo la conducta de la mamá o del niño pueda estarse viendo afectada y así poder disminuir todos los riesgos que mencionábamos anteriormente. Siguiente. Los trastornos psicóticos desde el inicio deben ser manejados con medicación. La mayoría de los casos requiere atención en un hospital para la atención de emergencias obstétricas, ¿verdad? Así como la interconsulta con psiquiatría. Se menciona según los lineamientos que el psiquiatra actuará como interconsultante. La primera línea de tratamiento son los antipsicóticos, así como otros que durante la evaluación y en la individualización del caso se considere que sean necesarios. Siguiente. La terapia electroconvulsiva la traigo a mención de manera general porque es necesario que conozcamos algunos procedimientos que se realizan y sobre los que muchas veces todavía el área médica u otras disciplinas tienen cierto recelo, cierto temor, hay todavía mucho tabú
respecto a este tipo de tratamientos. No obstante, en los trastornos mentales asociados o relacionados con la etapa perinatal, es muy importante que sepamos que para los casos de psicosis posparto o en las depresiones posparto que tienen síntomas psicóticos, ideación suicida, suele estar indicada la terapia electroconvulsiva en los siguientes casos: cuando hay efectos secundarios graves a los medicamentos como síndrome neuroléptico. Tenemos los casos que además de tener ya la psicosis o la depresión posparto, la paciente suele ser los antipsicóticos suelen afectar mucho, suele ser muy sensible a los antipsicóticos y puede generar un síndrome neuroléptico maligno, alteraciones hematológicas, entre otras, cuando hay una falta de adherencia o rechazo a los medicamentos, cuando ha habido falla terapéutica y cuando el riesgo suicida o heterolítico, que es hacerle daño a su bebé, por ejemplo, o a otros miembros de la familia, suele ser muy alto. Entonces, en estos casos, la terapia electroconvulsiva suele ser un tratamiento de escoge. Siguiente. La terapia electroconvulsiva durante el embarazo se ha utilizado con seguridad para el bebé y se considera beneficiosa en trastornos psicóticos severos. Puede ser considerada, dependiendo de la severidad de los síntomas, como una primera línea de tratamiento, porque suelen haber casos en los que la depresión o la mamá ya tiene un trastorno mental previo, como un trastorno bipolar, y la mamá deja de alimentarse, se vuelve en sus síntomas negativos, no se levanta, no se baña, no se cambia y está embarazada. Entonces, muchas veces la terapia electroconvulsiva suele ser una primera línea de tratamiento, porque muchas veces los psicofármacos van a tardar a veces hasta 10 días, 15 días en empezar a hacer un efecto completo, y no podemos someter a la mamá a estar sin alimentarse, por ejemplo, por 10 o 15 días, o a tenerla con líquidos endovenosos, con sonda nasogástrica, etcétera. Entonces, tomamos la terapia electroconvulsiva como una manera de sacar a la paciente de esa crisis más aguda, y posteriormente los psicofármacos adecuados y el manejo multidisciplinario como una fase de mantenimiento. Siguiente. Estos son algunos ejemplos de cómo podemos o debemos coordinar la red de apoyo psicosocial para estas mujeres, tanto que estén durante su embarazo como en el posparto, porque en la medida que haya una mayor red de apoyo, vamos a evitar que haya una recaída. Por ejemplo, tenemos que buscar algunos programas que puedan ayudar a la mujer a tener sus servicios básicos, su alimentación, su traslado hacia los centros de salud, servicios espirituales que son muy necesarios y los vamos a encontrar en la comunidad, programas que puedan ayudar a las mujeres que tienen un problema con el uso de sustancias, ONG, grupos comunitarios que puedan brindar un soporte a esta mamá o a esta futura mamá, servicios sociales dentro de la comunidad o dentro de los hospitales, servicios que puedan llegar a la casa, y acá es muy importante el trabajo que realiza el primer nivel de atención. Sabemos que los promotores son parte de la comunidad y llegan hasta el lugar donde la persona se encuentra. Entonces es muy importante que los promotores puedan verificar cómo se encuentra esta mamá que acaba de dar a luz o la mujer embarazada, ver no solamente su salud física, sino ver cómo está su ámbito de su salud mental, que haya acceso a los servicios de salud mental y que tengamos acceso a servicios que puedan proteger o cuidar o resguardar a las embarazadas o a las mujeres en esta etapa cuando han sido víctimas de violencia. Al tener este tipo de intervenciones de manera multidisciplinaria y de forma más integral, vamos a lograr que este embarazo termine con éxito, o que esta mamá, después de dar a luz, esté en las mejores condiciones posibles para poder cuidar de su bebé. Y algo que es muy importante es el no olvidarnos que la crianza de un niño se hace, como se dice quizás pues culturalmente o socialmente, se dice en tribu. Una mamá que cría sola
va a ser una mamá muy cansada y muy desgastada física y emocionalmente, mientras que si tenemos toda una red de apoyo, una familia, comunidad que esté cuidando de esa mamá y de ese bebé recién nacido, va a influir de manera positiva para su salud mental. Y esta creería yo que es una de las mejores maneras para poder tener sociedades a futuro con mejor salud mental, con mucha inteligencia emocional. Así que este ha sido el tema para el día de hoy. Gracias a todos por su atención. Las disculpas por el inconveniente. Y pues quedo atenta a preguntas o dudas que puedan surgir. Pues según veo en la plataforma de YouTube, sí habían hecho una pregunta, pero más adelante se dieron por contestados por las explicaciones que usted iba dando. Tenemos Ahorita, ahorita en el chat, si hay más preguntas, dice, ¿tienen efectos teratógenos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina? Ujú. Bueno, de hecho son de los medicamentos más seguros que se ha evidenciado que no tienden a afectar ni durante el embarazo o incluso en el posparto. De hecho, ya existen investigaciones que hasta para nosotros los psiquiatras es importante actualizarnos en el sentido de saber que una mamá que está tomando algunos psicofármacos no necesariamente tiene que suspender la lactancia, ¿verdad? Que es algo que quizás ha sido de reaprender para nosotros en el área de salud mental. Y, por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina se ha evidenciado que es muy bajo el porcentaje que suele traspasar a través de la lactancia y de hecho son bastante seguros incluso para esta etapa. Así que de hecho por eso es que se indican este tipo de fármacos durante el periodo del embarazo y del posparto. Hay otra pregunta más también relacionada a la lactancia, que cuál sería entonces la indicación a la hora de practicar o promover la lactancia materna. Ujú. Y Sí, a la hora de la lactancia materna. ah, sí, sí. adelante, doctor, adelante. Bueno, ok. Sí, de hecho, es la doctora López, nuestra jefe del servicio de pediatría, que ella siempre ha defendido mucho, mucho la lactancia en los bebés y por eso aclaré previamente que nosotros los psiquiatras tenemos que reaprender o conocer mejor cómo los medicamentos pueden pasar a través de la lactancia. Tiene que evaluarse el caso de forma individualizada, ver qué psicofármacos tiene la mamá, ver qué alternativas farmacológicas tenemos en el caso que se pueda para poder lograr un equilibrio, un beneficio mamá y bebé, para ver de qué manera se puede conservar la lactancia en la medida de lo posible, pero algo que sí siempre he considerado yo es que sí, los medicamentos ayudan a que la mamá esté estable. A mi modo de ver, esa tiene que ser la prioridad, ¿verdad? Porque no podemos tener a una mamá que no esté bien de su estado de salud mental, porque si no, no va a poder cuidar bien de su bebé. Pero la respuesta sería individualizar cada caso según los psicofármacos que la mamá esté tomando. Y hay una pregunta más, dice, ¿en cuánto tiempo nos puede resolver una depresión postparto? Postparto. Las depresiones postparto suelen ir mejorando según el efecto que vayan haciendo también los psicofármacos. Siempre nosotros damos la explicación que los antidepresivos empiezan a funcionar a un 100% en los primeros 10 a 15 días de tratamiento, ¿verdad? Entonces, más o menos ese es el tiempo en el que nosotros podemos empezar a ver una mejoría de los síntomas depresivos. Esto suele ser un criterio que se toma en cuenta al momento de valorar el alta, ¿verdad? Porque lo ideal es que la mamá esté en su entorno del hogar con su bebé y dar las indicaciones al familiar o al responsable de la paciente acerca
de no dejar de darle sus medicamentos y de llevarla a sus controles, ¿verdad? Para evitar que tengamos una recaída, porque las recaídas también suelen ser peores. Veo una más. Dice, en casos de pacientes embarazadas que al realizarles la escala PES durante el control materno encontramos rechazo a su bebé, ¿debe ser referida al psicólogo inmediatamente o se debe de esperar a que el embarazo progrese? Pienso que sería una intervención muy oportuna referirla desde ese momento a psicología. Porque, como le digo, puede ser para una primera intervención, una consejería, investigar qué es lo que está generando rechazo, pero puede que si no la referimos en ese momento y si la mamá ya no nos llega al siguiente control, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no perdamos la oportunidad quizás en el momento que identificamos a la paciente e identificamos ese factor de riesgo, es mejor que en ese momento haga la intervención el psicólogo. Ok. No veo ninguna otra pregunta. No sé si alguien más tiene alguna duda. Y tampoco en YouTube no veo que nadie más haya preguntado. Ok, yo pienso que podemos dar por finalizado. Nuevamente agradeciendo a la doctora Ábrego y agradeciendo también a todos los colegas que han ingresado, porque el interés en mejorarse, en capacitarse en estos temas, también Sí. va pro mejora de la propia salud mental de nosotros como prestadores de salud y claro, de la atención de nuestros pacientes. Unas palabras, doctora, no sé si quiere despedir. Bueno, muchas gracias por todas sus preguntas. Seguimos acá a la orden desde el hospital. Siempre recordarles que les digan a todos sus compañeros que las ponencias quedan grabadas. Son todos temas de verdad muy interesantes y muy necesarios y que nos van a servir mucho pues en nuestro día a día con nuestros mismos. Así que muchas gracias. Gracias a Feliz usted, día. doctora. Bueno, feliz día a todos. Un pequeño comercial, compañeros, antes que se vayan, la presentación de PowerPoint de duelo y de reacciones adaptativas ya está en Classroom. Por si la buscan por ahí, la subí a Classroom. Muchas gracias, buen día. Gracias.